Bienvenidos a este maravilloso programa de entrevistas con Guillermo Ribeiro. Hoy tendremos esta tarde la ocasión de conocer de primera mano a ni más ni menos que Alejandro Rubín Carballo, vicepresidente ejecutivo de la Orden del Camino de Santiago y peregrino de los de antaño. Así que nada, sin más, os dejo con ellos, esperando que disfrutéis muchísimo de esta entrevista aquí, en Los Pasos del Camino. Ahora, hola Alejandro Carballo, el chanceler de la Orden del Camino de Santiago. Es un placer para mí tenerte aquí como invitado en mi proyecto El Paso del Camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y por eso te tengo que dar las gracias por aceptar hacer esto conmigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti por trabajar para el camino. Todos los que sentimos el camino, pues nos une y lógicamente caminante se hace camino al andar, por tanto hacemos camino juntos. Qué bien. Alejandro, estoy perante un de los pioneros del camino. ¿Cómo te ves el camino ahora, después de tantos años, desde que empezaste hasta ahora? Bueno, yo en el camino lo que he procurado siempre es hacer la promoción internacional del camino. Es decir, cuando uno ve los datos de peregrinos de cuántos lugares llegaban del mundo hasta Santiago, pues uno despertaba esa conciencia de decir, pues llegan quizás sin tener toda la difusión que se pudiera hacer. Entonces vamos a ver si somos capaces a difundirlo mucho más. Y esa ha sido la labor en la que llevo pues 15 años o más de 15 años trabajando intensamente. Son en estos momentos la institución de la que me honro en ser el representante internacional, pues está en 35 países. Algo hicimos para que en esos 35 países estén caballeros y damas de la Orden del Camino de Santiago. Y yo lo que he visto después en otro plano, en el plano de la evolución del camino, lo que he visto es un fenómeno muy importante, pero fenómeno turístico. Es decir, cuando el turismo deja de ser sol y playa y comienza a ver que hay otras formas de hacer turismo, de disfrutar, de vivir, encuentran muchas de las personas que buscan esas nuevas formas, encuentran en el camino una solución. Y lo que es una solución para algunos, pues desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de tener sentido, hacer algo distinto, se convierte en un acicate, se convierte en una nueva forma de vida, se convierte en un nuevo sentimiento. Por tanto, yo lo que he visto es que en todos estos años el camino ha transformado a muchas personas, haciéndoles más fuertes, haciéndoles ayudándoles a enfrentarse a la vida de un modo mejor. Genial. Mira, el camino, como dices, es un fenómeno. ¿Cómo o por qué crees que qué es que el camino tiene que otras rutas de senderismo, otras peregrinaciones incluso no tienen? ¿Qué es lo que atrae mucho a los peregrinos? Yo, por ejemplo, yo como portugués, me atrae muchísimo más hacer una peregrinación hasta Santiago de, por ejemplo, a Fátima. No es que no sea también devoto de Fátima, pero el camino de Santiago tiene algo distinto. ¿Qué crees que es eso? Bueno, yo tengo un pensamiento, una cosa que es mía, y yo creo que es porque en el Camino de Santiago tú eres el protagonista. Es decir, cuando tú vas a Fátima, o cuando vas a otros lugares de peregrinación, o a la Virgen del Pilar de Zaragoza, o aquí en Galicia hay muchas advocaciones de la Virgen, pues resulta que eres un grupo, vas en grupo.
lo tienes todo organizado. Vas, llegas allí, asistes a la celebración litúrgica, después es decir, lo tienes organizado. En el camino tú eres el protagonista. El camino lo haces tú. Después te acompañan otros peregrinos, te encuentras con otros peregrinos, llegan otros, pero el camino es algo que es de uno. Por eso yo creo que la gran diferencia está en eso, en que en esa película, si quisiéramos tomar esa película, o en esa fotografía, o en lo que quisiéramos nosotros posicionarnos, resulta que tú ahí eres el protagonista. Por tanto, si eres el protagonista, te sientes muy importante. Si te sientes muy importante, te sientes muy a gusto. Nunca había pensado en eso, pero sí, es verdad, es mismo así. A ver, ¿puedes contar ahora un poco de trabajo que haces en pro del camino, por favor? Bueno, yo como canciller que soy de la Orden del Camino de Santiago, tengo la responsabilidad de que el mensaje del camino y la promoción del camino llegue primeramente en España a todas las comunidades autónomas, donde cada uno también tiene sus rutas que al final todas confluyen para llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Y después en el resto del mundo, y yo de un modo particular, porque he trabajado mucho Iberoamérica, tengo una sensibilidad especial con Iberoamérica, es decir, con Portugal, con Brasil y con toda América Latina. Es decir, me han unido muchos vínculos y en esos vínculos profesionales, siempre turísticos. Yo he trabajado mucho el turismo de salud y bienestar, he trabajado el turismo gastronómico. Y entonces siempre en ese trabajo del turismo, pues ha nacido esta fuerza del camino. Y lo que me dedico fundamentalmente es a llegar con el mensaje de camino a los países, a distintos países. En esos países hemos creado una infraestructura donde tenemos siempre un representante, nosotros le llamamos en la orden comendador, que es el que representa la orden en el país, y vamos procurando que en cada país se nombren caballeros y damas que entre esas promesas que ellos tienen que, o juran o prometen cuando son investidos, está el en el año santo viajar a Santiago de Compostela, en hacer el camino, en difundir el camino. Entonces, claro, lo estamos haciendo de un modo personal. Por tanto, la cadena se extiende. Y creo que y claro, y es un trabajo que no tiene límites. Porque yo voy a México y en México comentamos con 2 caballeros y damas y creo que hoy tenemos 80 caballeros y damas. No sé, 80 y pico. Y vamos a Brasil y pasa lo mismo. Comentamos con 5 o 6 caballeros y damas. En el Brasil tenemos, yo no sé, muchísimos caballeros y damas. Pero es que vamos al Ecuador y pasa lo mismo. Y vamos a Colombia, y vamos a Venezuela, y vamos es decir, y a eso me dedico. Fundamentalmente me dedico a que el camino sea vivido por una serie de personas en cada país que después ellos hagan de prescriptores, ellos hagan de transmisores de ese mensaje. Y desde ahí, pues, hagamos cada vez más camino, lógicamente. Unbelievable. Increíble, increíble. Qué bien. ¿Y cómo es para ti, o qué es cada sensación para ti de ser, tener esa posición de ser el chanciller de la Orden del Camino de Santiago? ¿Qué es para ti? Pues es ser un peregrino con más responsabilidad. Es decir, al final, nosotros, los caballeros y damas de la Orden del Camino de Santiago, tenemos que trabajar para ejercer unos valores. El valor de la generosidad, el valor de la humildad, el valor de la solidaridad. Esos son los valores que nosotros divulgamos. Por tanto, cuando tienes la responsabilidad, la responsabilidad, pues lo que te hace es que precisamente tengas que ejercerla mucho más y tengas que, por un lado, transmitirlo, pero la mejor manera de transmitirlo es con el ejemplo.
y eso le obliga a uno. Por eso a mí cuando me dicen, no, no, digo, yo soy un peregrino. No, soy un peregrino, que tengo que hago este camino de la vida promocionando el camino de Santiago, es decir, y haciendo que mucha gente sienta esa experiencia o tengan pensado en un futuro sentirla, porque al final el camino hay que hacerlo físicamente para vivirlo, y eso, las oportunidades, y sobre todo donde trabajamos nosotros mucho, que es en América Latina, que queda tan lejos, pues no es tan fácil. Pero bueno, en eso estamos y en eso es como me siento en base a lo que ejerzo. Responsabilidad y humildad. Mira, mismo antes de estar hablando contigo, estaba hablando con una peregrina de Paraguay y ella me estaba diciendo que hizo el camino por primera vez en 2019 y que el camino le enganchó y quiere volver todos los años. Y ella me estaba diciendo, mira, yo sé que son 13 horas de vuelo hasta España, pero no me importa porque por el camino todo vale la pena. Y creo que esa gente y que el trabajo que vosotros hacéis, principalmente ahí en esas otras, yo también he conocido mexicanos en el camino, argentinos, que por más dificultad que tienen de hacer el camino, vuelven siempre. Y eso es increíble y por eso tengo que vos dar ánimo por eso. No, y hay otras cosas, hay cosas que van parejas. Ahora, por ejemplo, me pones el ejemplo de Paraguay. Yo estuve en Paraguay, ¿no? Yo estuve en la ruta jesuítica. La ruta jesuítica es una ruta de los jesuitas, donde se establecieron, pues fíjate, hace muchos siglos, y que lo hicieron a lo largo de un recorrido, pues desde Paraguay, Argentina, Brasil, y, es decir, por 5 países. Yo estuve haciendo esa ruta. Y esa ruta es una ruta de peregrinaje. Pues nosotros hemos establecido un vínculo de colaboración. Yo soy embajador de la ruta jesuítica del Paraguay. Entonces, ¿con qué objeto? Porque a Santiago, esa peregrina que te encontraste, pues puede venir, pero va a ser igual de un número reducido que lo puedan hacer. Pero esa ruta jesuítica allí la pueden hacer muchos más. Y al final, una ruta, un camino es un camino. Y tú lo que buscas es encontrarte a tú mismo, encontrarle sentido a tu vida, relacionarte con otros. Entonces nosotros, uno de los trabajos que también hacemos, y el ejemplo que tú pusiste, no fui yo quien lo dije, sino lo pusiste tú, el ejemplo de Paraguay ha permitido un poco que este mensaje del Camino de Santiago llegara allí para darle fuerza al camino de la ruta jesuítica. En Paraguay no sabía de eso, pero en Brasil sé que también la hay. Sí, bueno, en Brasil esta ruta es de varios países y yo con Brasil mantengo una relación también de mucho ánimo con la Rota da Fé en Brasil, Sí. de la que también conozco ¿De quién estaba hablando mismo de eso? De la Ruta de bueno, sí. Bueno, pues de eso que sepas que yo tengo uno de los báculos con los que ellos se llevan cuando van peregrinando, pues yo tengo uno de esos que me traje desde Brasil, que me lo dieron aquí en Brasil, y lo tengo con mucho mimo en mi despacho, puesto que sé lo que representa esos miles de peregrinos que se juntan todos y van allí unidos, que nunca se unirían si no fuera por la Virgen de la Aparecida y si no fuera por la idea que tienen de la peregrinación. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más de ti, como peregrino. ¿Qué significado tiene para ti el Camino de Santiago Apóstol? Bueno, yo ya te lo he dicho, el Camino de Santiago es un camino de vida. El Camino de Santiago, yo profesionalmente muy ligado al turismo, lo enfoco como un atractivo turístico muy importante, turismo de naturaleza, turismo sostenible, turismo gastronómico, todo se da en el camino. Pero ya era la Edad Media, cuando en la Edad Media los peregrinos venían hasta Compostela, pues favorecían los oficios, favorecían la orfebrería, ponían la gastronomía en valor, y nosotros hoy lo que fuimos haciendo hasta la actualización es
es seguir poniéndolo. Yo hoy lo que estamos ahora en un proyecto que a mí me parece muy interesante es que vamos por los pueblos por donde pasa el camino, los distintos caminos, y a la población le hablamos del camino. ¿Y cómo le hablamos? Pues en primer lugar le hablamos de la historia cultural del camino. Es decir, para que ellos sepan desde dónde viene lo del Camino de Santiago. A continuación, en otra conferencia, le damos los datos de los peregrinos, de cómo, de los de su camino y de los datos generales para que ellos los conozcan. En tercer lugar, le hablamos de la sustentabilidad y les animamos a que los productos gastronómicos que tienen en cada zona procuren ponerlos bien para que los peregrinos vean algo diferente, y también los monumentos que tienen en cada zona. Es decir, visitamos los monumentos que tienen en la zona para que el ciudadano o el que vive en un pueblo, cuando pase el peregrino, no solamente le salude ni solamente le dé buena atención, sino que le diga: mire, aquí por donde está usted pasando tenemos una iglesia del siglo XII, es visigótica, tiene tal, tenemos, mire, y si usted se toma aquí esta carne tiene unas características especiales, ya que es de unos terneros que pasan allí en aquel lugar, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos ahora. Es decir, que no solo pensando en el peregrino, pero desde el que le saluda, desde el que le recibe, desde el que le atiende. Perdóname, me he emocionado, te cuento por qué. También porque lo estaba diciendo. Es que lo he hecho el Camino de Invierno en 2020, en agosto, en el medio de la pandemia. Y una de las cosas que más me impactó en el camino, el camino es preciosísimo, tiene paisajes maravillosos, tiene el vino de la Ribera Sacra, es algo increíble, por ejemplo, el Belezar, no sé, mucho, y hay mucho patrimonio cultural también que ver, pero lo que más me encantó fue sin duda lo trato de las gentes. Y yo me acuerdo, yo estaba, creo que en la etapa, ahora no me acuerdo, pero después de, a la salida de Monforte, mismo en esa etapa de Belezar, pero antes de Belezar, estábamos pasando por un bosquecito. Después del bosque hay un pueblo, pero un pueblo con 20 a 30 casas nada más, algo muy pequeño. Yo estaba solo y me iba a caminar, y para descansar un poco me senté en un banco y de nada aparece una señora. Y la señora, pues, me saluda, me camino, peregrino, ¿cómo estás? Pues con esto todo estuvimos 2 horas hablando. Y creo que ha sido de los momentos más increíbles de mi camino. Fue tan bueno, fue algo, no sé. Hablar con las gentes, aún más en estos tiempos, en medio de una pandemia, que las personas se queden en casa, que no hay tanto, y ha sido, no sé, me ha encantado muchísimo. Para nosotros trabajamos eso, pero queremos que esa persona, además de decirte hola como peregrino, que vienes muy cansado, traes alguna herida, tienes alguna cosa, además que diga: no, mira, aquí en este sitio por el que estás pasando tenemos este monumento, etcétera, etcétera. Por cierto, has pasado por esa zona a la que te refieres, está la presidenta del Camino de Invierno en la Ribera Sacra, que es una dama de la Orden del Camino. Que es mi amiga Aida. Aida, eso es. Ahora, precisamente, en este proyecto del que te estoy hablando, va a ir ella de conferenciante a exponer los datos del camino, porque nadie mejor que ella los conoce. Que el camino todo, mira, en otros caminos también he vivido un poco de esto, pero en el Camino de Invierno no sé, por ser un camino menos conocido, por tener menos gente,
por pasar por pueblos muy, pero muy pequeños, ha sido especial. Y Claro, qué bien. este trabajo es de valorar, sin duda. Qué bueno, qué bueno. A ver, seguimos. Una pregunta que puedes pensar que es un poco raro, pero si tuvieras la oportunidad de cenar con alguna personaje histórica del camino, ¿quién sería? Bueno, yo conozco y he conocido mucha gente. Tenemos uno que fue caballero de la orden y que solamente de los primeros. Y por la trascendencia que ha tenido, creo que lo merecería, que sería Kirk Douglas. Es decir, que estuvo aquí en Santiago hace ya no sé cuántos años, ¿no? Pues podría ser uno, ¿eh? Podría ser uno. Después nosotros en nuestra institución tenemos personas muy interesantes, personas muy famosas. Yo conozco, bueno, por ejemplo, ahora estoy recordando a un caballero, Napoleón Duarte, fue ministro de El Salvador muchos años de turismo, pero es que antes su padre fue uno de los fundadores de El Salvador. Quiero decirte, entonces, tienes la historia de un país, con la tú puedes convivir con ellos y disfrutándola. Por tanto, quiero decirte, me quedo con el primero que me vino a la imaginación, porque son hechos reales. A mí me gusta mucho el realismo, ¿no? Vivo más de las realidades que de la ficción, ¿no? Pero me encanta. ¿Te puedo decir con quién yo? ¿Con quién? Dímelo. Diego Chalmires. Ah, Y preguntas tú por qué. Sí. Solamente para llamar. Porque nos robaste. Hay una serie estos días en la televisión de Galicia de los orígenes de Compostela. Sí, yo conozco. Estuvo estos días. Y en el último episodio hay una pequeña pasaje de esto que estoy hablando. Claro. El pío latrocinio. Sí. Venga. Estuvo estos días. Seguimos. Si pudieras volver a tu mejor recuerdo en el camino, ¿cuál sería? No, yo uno de los recuerdos que tengo permanentes, nosotros también tenemos el Bosque de los Peregrinos en el Camino Francés, en Melide. Y a mí me impresiona cada vez que veo a uno de nuestros caballeros y damas plantar su árbol allí, y ese árbol que plantan cuando son nombrados caballeros, cómo después lo tienen siempre presente, cómo se acuerdan, cómo si pueden, vienen para ver cómo va su árbol. Al final yo creo que están viendo en el árbol pues la vida, su desarrollo. Por tanto, a mí es una de las cosas que, a pesar de ir todos los años en 2 o 3 ocasiones al Bosque de los Peregrinos y convivir allí con las personas que plantan el árbol, siempre me impresiona el ver el sentimiento de plantar el árbol, o la cruz de los deseos que tenemos allí, el árbol de los deseos, donde cada uno pide un deseo o tira la piedra para que se cumpla el deseo, una cruz. O también la capilla de los caballeros, donde se recuerda a los que han fallecido y en otros momentos han sido ejemplo en la vida. Por tanto, a mí esos momentos de emotividad, donde se ve el sentimiento de las personas, es lo que más me queda, y nunca me canso de vivirlo. Es decir, que los que van cada año son distintos, o casi, o la mayoría son distintos. Nosotros, el gran mestre, el secretario general y yo, y los consejeros somos siempre los mismos. Entonces podía entrarte la rutina, decir, pues un año más. No, yo lo vivo con la misma intensidad como si fuera la primera vez. Muy bien, muy bien. A ver, estamos en una altura muy difícil, no solo para la gente, pero también para el camino. ¿Cuáles son tus deseos para el futuro del camino? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que pedir es que podamos caminar. Entonces, lo primero que le vamos a pedir a Santiago, que además en su historia hubo muchas pandemias, que esta pandemia la controlemos, ¿vale? Una vez que la podamos controlar, que volvamos a recuperar la universalidad.
No olvidemos, o siempre debemos recordar, esos 170 países de los que llegan peregrinos a Compostela. Eso es lo mejor que tiene el camino, la universalidad. Y yo creo que si algo nos ha pasado a todos, es que esta época reciente nos ha hecho reflexionar y entonces creo que igual nos comportamos de un modo distinto y en ese comportamiento distinto pudiera ser que el camino sea importante, que utilicemos pues, el hacer el camino, que querramos hacer el camino, que querramos vivir las experiencias del camino, porque pueden ser experiencias no masificadas, porque pueden ser experiencias compartidas con quien tú quieres o vividas de un modo distinto. Por tanto, yo lo que pediría, que es lo que debemos pedir, es que volvamos a la universalidad. Porque si volvemos a la universalidad es que la pandemia se ha ido controlando y desde ahí pues llegará esa normalidad que todos ansiamos y que todos debemos trabajar para que sea posible. Qué bien. Hola, otra pregunta. Creo que es fácil, pero curta. Si por alguna razón pudieras entrevistar a alguien del camino, ¿quién sería? Bueno, yo podría entrevistar, ahora no vamos a dar historia de los que han sido los grandes movilizadores del camino, que han sido los escritores y tanto los que han escrito las novelas que después han sido referencia, ¿no? para muchos peregrinos, pero no tengo especial interés en nadie en particular, sino en valorar lo que hacen aquellos que trabajan por el camino. Nosotros tenemos en uno de nuestros consejeros, Ulises Bertolo, pues ha escrito uno de sus últimos libros que es sobre el Camino de Santiago, ¿no? Un tema además muy bien argumentado. Entonces, con una de esas personas que ha dedicado tanto tiempo y que ha desarrollado su imaginación y al mismo tiempo también su memoria para con todo eso ser capaz de editar un libro, de hacer un guión de una película, de hacer una series nuevas como estas que estamos ahora, que estos días se va a poner en marcha. Pero yo creo que con cualquiera de esas personas, porque le han puesto a todo la imaginación y al mismo tiempo lo han transformado en algo que nosotros veamos real. Si tuviera que ir con cualquiera de esas personas, iría. Qué bien, qué bien. Esto va a parecer raro, pero creo que me vas a entender. Cuando piensas en el camino, cuando hablas del camino, ¿qué dicen tus ojos? Bueno, yo soy bastante expresivo, yo soy expresivo, por tanto, lo que deben decir es un sentimiento, es lo que creo que deberían decir, no sé si lo dicen, pero deberían decir, tener ese sentimiento, ¿no? Porque al final el camino es un sentimiento. Qué bien, qué bien. Alejandro, estamos llegando casi al final, pero antes, una última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Pues que busque, la vida se hace de experiencias, la vida se hace de intentar sentir cosas nuevas, ver algo distinto. El camino no le va a defraudar. Cuando tenga que elegir entre varias cosas, ¿qué va a hacer? Porque puede tener varias opciones, como decías antes, o ir a Fátima, o ir a la Almudena, o ir a la Aparecida. Bueno, pues cuando tenga esas, que piense en que quizás en el Camino de Santiago va a tener unos valores añadidos que van a hacer que su decisión sea una decisión importante para él y para los que le puedan rodear. Muy bien, Alejandro, llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Ha sido un placer. Me ha encantado todo lo que dijiste. Y hay que valorar también vuestro trabajo. No solo decirlo, hay que valorarlo. Porque si el camino es lo que es hoy, es por todo el trabajo que has hecho tú y lo ha hecho los demás
Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, obrigado. Boa noite.